gestión cuando dentro de 5 días hábiles desde que se presenta la solicitud que se necesita para iniciar sería formalizar la decisión, porque lo hace para continuar con el flujo o cerrar el flujo de la solicitud, y el punto de control sería el requisito en el sistema. Las relaciones estructurales del dominio serían las siguientes. Sería concepto 1, cliente. Un cliente solicita una apertura. Un asesor gestiona una o varias aperturas. Una apertura requiere una documentación. Una documentación valida una identificación. Una identificación valida un comprobante de ingreso. Una apertura genera un contrato. Un contrato es firmado por un cliente. Un contrato registrado por un asesor. Una apertura de cuenta firmada por un sistema bancario. Un sistema bancario notifica un cliente. Un cliente recibe un número de cuenta. Un número de cuenta pertenece a un cliente. En el diagrama de dominio tenemos pues como proceso inicial el crédito. La actividad inicial principal sería el crédito. Entonces tenemos que un cliente genera una solicitud de crédito. La solicitud de crédito se genera una evaluación. La evaluación es realizada por un asesor financiero. El asesor financiero genera una evaluación. En este caso la evaluación genera una aprobación o en el caso que no sería un rechazo. En este caso, siendo una aprobación, pasamos a un desembolso y el desembolso genera un comprobante de desembolso. Estas serían las áreas organizacionales, que sería el cliente, el que realiza el proceso de la solicitud de crédito. La evaluación es el que genera la evaluación con el asesor financiero. El comité de aprobación, donde si está aprobado el proceso, pasaría al siguiente, que sería a la tesorería, que genera el desembolso o el comprobante de desembolso en caso de que se genere el crédito de libre inversión. En el diagrama de dominio contamos con el model factorial clientes, el de evaluaciones, el de aprobaciones y el de tesorería, que son las unidades organizacionales del proceso. Todas, pues en este caso, están relacionadas con la clase de dominio, y en cada una tenemos pues un model factory. Y las relaciones. Tenemos que el model factory está relacionado con el cliente y con la solicitud de crédito, y en este mismo caso el cliente y la solicitud de crédito están relacionadas. Si volvemos a la anterior, podemos ver que todos están relacionados con el model factory. Realizamos pues el respectivo model factory para cada uno. En este caso, ingresos y egresos mensuales están también relacionados con el model factory. Entonces tenemos que ingresos y egresos mensuales, el asesor financiero y el reporte central de riesgos están relacionados con la evaluación que se realiza, en la cual se acepta o no se acepta la solicitud del cliente. Y tenemos ingreso y egreso del cliente, y ya al final sería la aprobación en el caso de que esté aprobado la solicitud. En el diagrama de comunicación tenemos el proceso de presentar solicitud de crédito, que en este caso es mi actividad inicial. Entonces se genera solicitud de crédito, se realizan pues los documentos de identificación, los datos básicos, los datos del cliente, se genera la solicitud,
Ya se realiza pues un estado en el que sea un estado aprobado o negado. Se define el monto, las cuotas, el porcentaje de interés que va a tener que pagar el cliente, y el asesor es el que genera todo ese proceso. Entonces eso se comunica entre el asesor y el cliente. En la siguiente actividad tenemos al cliente generando la solicitud. Entonces ya se genera un ID de solicitud, desprendibles y los servicios. Y ya se genera un estado de aprobación, donde el asesor aprueba el desembolso del crédito de libre inversión, y eso ya sería el asesor de servicios y el cliente al que generan esta comunicación. En, en este proceso, el asociado o cliente, en este caso, eh, genera la solicitud, y como ya está aprobada, se genera pues una estimación de fechas, cuotas y todo lo que se va a, a pactar con el cliente. Y, y, eso, y eso ya sería el proceso de comunicación entre el asesor y el cliente. En la view del cliente tendríamos el ID del cliente, el nombre, la cédula y el historial crediticio. Esa sería pues, la view del cliente. En este caso, en la solicitud tenemos ID de solicitud, pues ya se genera la solicitud del cliente para la apertura de un crédito de libre inversión. Tenemos la ID solicitud, el monto solicitado por el cliente, la fecha y el estado. Tenemos una lista de clientes donde estaría cada cliente que genere una solicitud. En, en la vista de ingresos y egresos tendríamos el ID de ingreso, la fecha, la evaluación realizada por un personal al cargo, el valor que está solicitando el cliente, y entonces tendríamos los ingresos y egresos del cliente mensual. Entonces tendremos que saber cuánto gana el cliente y cuánto gasta para poderle generar la solicitud. Y tendríamos la evaluación. Entonces uno genera la evaluación y ya estaría aprobado o negado. Y en el reporte central de riesgos, entonces ahí se indicaría cuál es el reporte del estado financiero del cliente. Entonces sería ID, la fecha en donde se genera, el puntaje que tiene el cliente. Si es un puntaje alto, entonces el cliente está óptimo para realizarle el préstamo. El estado sería en el estado en que se encuentra aprobado o negado, o también puede ser el estado financiero del cliente. Capacidad de endeudamiento: si el cliente tiene una baja capacidad de endeudamiento, no se le podría pues hacer un crédito de libre inversión. El nivel de endeudamiento: entonces cuánto se ha endeudado el cliente a lo largo de su vida financiera, si ha tenido hartas deudas, cómo ha sido su nivel de pago, bueno, toda esa información. La evaluación que se genera, que sea aprobada o denegada, y, y el reporte central de riesgos. Entonces ya se definiría si el cliente es óptimo o no es óptimo para generar este préstamo. Bueno, fue todo por el parcial número 1 del proyecto de software. Muchísimas gracias. Espero que hayan quedado claras la información.